Muchas gracias, Luis. Tengo que comenzar ciertamente dando las gracias, Luis, al mismo don Francisco, nuestro arzobispo, por haberme presentado la oportunidad de estar hoy aquí, de dirigiros la palabra, de saludar a muchas personas queridas, recordadas, de tantos años de vida intensa en esta Pamplona y Navarra querida. De verdad que estoy muy contento, que doy gracias a Dios por los años que he vivido aquí, lo que he podido hacer. También tiene uno que pedir perdón de lo que no ha hecho, de lo que no ha hecho suficientemente bien, pero en cualquier caso dar muchas gracias a Dios por esos años intensos, fecundos, muy ricos en experiencia sacerdotal. Esta tarde vamos a reflexionar familiarmente sobre el concepto de parroquia misionera, parroquia que evangeliza, cómo aplicamos el concepto y la realidad de la nueva evangelización, de una pastoral evangelizadora a nuestras parroquias, que puede ser esta, que puede ser cualquier otra de nuestras parroquias. Algunas advertencias previas que nos aclaren las ideas al comenzar. Cuando hablo de parroquia, hablo de comunidad cristiana, con un concepto amplio, integrador de parroquia. La parroquia es una institución, la institución básica del pueblo de Dios, que supone un territorio, un pastor, una comunidad, unas responsabilidades pastorales y apostólicas, unas celebraciones. Dentro de la parroquia están todas las instituciones cristianas, católicas, que viven y actúan en ese territorio. Los colegios, las comunidades, las asociaciones, los movimientos. Cuando yo pienso y hablo de parroquia, estoy pensando en todo el conjunto de la comunidad cristiana, no solamente los que vienen a rezar o a celebrar, a participar en la Eucaristía aquí en el templo de San Miguel, todos los que viven cristianamente y sienten cristianamente en el ámbito de la parroquia de San Miguel, pertenezcan al grupo que pertenezcan a la asociación o a la comunidad que pertenezcan, o a ninguna otra más que a la simple y rica y humilde a la vez comunidad parroquial. Es, como decía Pablo VI, la Iglesia presente en los barrios, en la vida de cada día. Y al decir la Iglesia decimos el mismo Cristo, la memoria, el espíritu de Jesús, Jesús resucitado, conviviendo con nosotros en la vida real, cotidiana, sencilla y humilde de cada día. Parroquia misionera, que pueden decir, todas nuestras parroquias son misioneras. Hay parroquias que están hermanadas con otras parroquias de América o de África o de la India, pero es que ahora resulta que nos vamos dando cuenta de que nuestra misión también la tenemos aquí. Nosotros somos, por desgracia tendremos que decir, creo yo, tan tierra de misión como la India, tan tierra de misión como Corea del Sur, como Filipinas. Estamos acostumbrados a pensar que las tierras de misión
misión son tierras pobres, lejanas. No, nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros barrios se van convirtiendo poco a poco, tristemente, en tierra de misión. Porque en las otras misiones hay paganos que poco a poco van viniendo al cristianismo. Aquí hay cristianos que poco a poco van yéndose hacia el paganismo. También quiero decir que al hablar de la parroquia tenemos que pensar, la parroquia es algo parecido a la familia, una institución tan pegada a la realidad de la vida, que es perpetua. La familia puede cambiar, más numerosa, menos numerosa, pero los hombres no podemos vivir, sino arraigados, entroncados, floreciendo en una familia o en una comunidad, en un grupo de confianza, de amor, de hermandad. Y la comunidad parroquial es algo tan elemental en el pueblo de Dios, en la Iglesia, que es también una realidad permanente. La parroquia es una pila bautismal, un sagrario, un confesionario. En adelante tendremos que decir también un catecumenado, o dos, o los que hagan falta, que se van adaptando y van adquiriendo formas diferentes, pero conservando siempre su sustancia, comunidad cristiana básica en el mundo. Vamos a ver cómo tiene que realizarse, cómo tenemos que vivir en una comunidad cristiana la consigna de la nueva evangelización. Nueva evangelización no es una moda, no es un capricho. Desde hace ya muchos años los papas están insistiendo en que las iglesias de Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá y Hispanoamérica bastante también, tienen que ponerse en actitud de misión. Ahora resulta que esta iglesia española nuestra, que durante mucho tiempo ha tenido el orgullo de pensar que era como el pueblo elegido, la reserva espiritual de Occidente, ahora resulta que tenemos que vivir nuestra fe y nuestra participación en la Iglesia con una actitud parecida a como la viven los misioneros en la India o en África, porque España se está convirtiendo, repito tristemente, en un país de misión. Os digo nada más unas cifras, porque no quiero entretenerme mucho rato en estas primeras consideraciones. De cada 100 niños que nacen en España, ya sabéis que por desgracia tampoco nacen muchos, de cada 100 niños que nacen en España, son bautizados 80. De esos 80 bautizados reciben la primera comunión 60. Además habría que decir, de estos que reciben la primera comunión, ¿cuántos reciben la segunda? Porque para la primera comunión la gente hace mucha
fiesta hasta se empeña económicamente de una manera un poco estúpida. Luego dicen que la primera comunión resulta cara. Pero es más importante la segunda que la primera. Es más importante la tercera que la segunda y la primera. Cada comunión es más importante. Tenía que ser una unión, un encuentro con el Señor más íntimo, más sentido, como dos amigos, como dos personas que se quieren. Cada vez que se encuentran, entran más adentro el uno del otro. Se sienten mejor, se cuentan más cosas, terminan más contentos. Cada comunión tendría que ser más estimulante y más importante espiritualmente que la anterior. Muchos niños hacen la primera y por desgracia ya no hacen la segunda. Pues os decía, de cada 100 niños, 80 son bautizados, 60 reciben la primera comunión, 20 reciben la confirmación. Y solo entre 8 o 10, siendo generosos, siguen siendo cristianos practicantes. Ese es el panorama que tenemos ahora. Otra cifra que resulta también iluminadora y sorprendente es que podemos, la población española, desde el punto de vista religioso, católico, la podemos distribuir en 4 cuartos. Hay 25% de cristianos practicantes, hay 25% de cristianos semi-practicantes, que van a misa un domingo sí y 2 no, o 2 sí y 1 no, que confiesan alguna vez al año, etc. Otro 25% de cristianos no practicantes y un 25% de no cristianos o de ateos o de indiferentes. Conclusión, los cristianos hoy en España somos una minoría significativa, importante, pero minoría. Y por último, otra cifra que para mí es la más significativa. Hoy, en España, no hay más de un 30 a 35% de bodas católicas. El 75% de las parejas, me lo dijo un sociólogo hace 4 días, el 75% de las parejas o no se casan, como un 28 o 30%, o se casan por lo civil, que es lo mismo que no casarse, porque el derecho civil español realmente no reconoce la verdad del matrimonio. Nuestro gobierno ha tenido la virtud de evaporarlo y de hacerlo desaparecer de la legislación española, porque es un contrato, un concierto de vida con la estabilidad de 3 meses. No se puede llamar matrimonio. Todos sabemos que con la nueva ley de divorcio, cualquiera de los dos cónyuges se puede presentar en el juzgado con solo firmar una solicitud, sin aducir ninguna razón. Al cabo de a partir de los 3 meses puede disolver su matrimonio. Es más fácil deshacer hoy un matrimonio civil en España que darse de baja en la telefónica. Es así de triste. Cuando hacen balance del gobierno, además de la crisis económica, tendrían que enunciar también estas aportaciones. Por lo cual podemos ver, la evangelización en España no es una moda, es una urgencia, es una obligación, es una exigencia urgente del amor a Jesús. Hay un 75% de españoles que viven al margen de la Iglesia.
porque os decía, para mí la encuesta más significativa es la del matrimonio, porque el matrimonio es un proyecto de vida. Los niños de 8, de 10 años, de 9, que hacen la primera comunión, no son todavía muy responsables de su vida, pero cuando una pareja decide convivir, porque no se puede decir decide casarse, decide convivir, eso es un proyecto de vida de una cierta estabilidad. Hacerlo al margen de la Iglesia significa tener la intención de vivir establemente al margen de la vida cristiana, al margen de la Iglesia. Pues bien, un 75% de nuestros conciudadanos están en esa situación. Y no debemos caer en el falso consuelo del relativismo. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Están los tiempos así, pero son buenos chicos, ella sobre todo es muy buena, pero viven al margen de la gracia de Dios, del Evangelio de Jesús, de la comunión eclesial, de los sacramentos. Y claro, lo que no se puede hacer es pedir que la Iglesia ceda en sus convicciones para darles la razón a ellos. Son ellos los que se han separado de la Iglesia. Ellos tendrán los que un día tendrán que recapacitar y ver lo que quieren hacer con su vida. Cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un hermoso documento, siendo todavía presidente el cardenal Ratzinger, publicó un hermoso documento sobre la unidad y universalidad de la mediación salvadora de Jesús, un documento que se llama Dominus Jesus, el Señor Jesús, enseñando la doctrina de siempre. Jesús es el Salvador universal de toda la humanidad y por eso el Salvador único. Hubo bastante gente que se escandalizó, pensando que eso era una pretensión de los católicos humillante para los demás. ¿Cómo podemos decir nosotros que solo Jesús es Salvador de los hombres? ¿Y Mahoma? ¿Y Buda? ¿Y Sócrates? Bueno, pues con todos los respetos, no se puede comparar una cosa con otra, o una mediación con otra. Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, hecho hombre. La cumbre, el no va más de la humanidad. Dios realizando Él personalmente su propio ideal de humanidad. Jesús es el hombre perfecto, porque es la realización en persona de la sabiduría de Dios en la vida humana de Jesús. Salvador universal y por eso mismo único y necesario. Quiero decir, no hay salvación eterna para el que reniega de Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es la puerta. Jesús es la luz. Es la vida. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesús. Lo dice escuetamente. Y eso no se puede negar sin dejar de ser cristiano. Por lo cual, ante estas estadísticas, los buenos cristianos tenemos que sentir verdadera angustia. Verdadera angustia. Nuestra gente está apostatando, está renegando de Jesús.
quizá no sea tan duro, quizá se apartan solo de la Iglesia y siguen creyendo de alguna manera en Jesús. Quiero pensar así. Pero hoy, en este mundo nuestro, tan agresivo, tan confuso, tan interesado, no se puede conservar mucho tiempo la fe, ni la vida en gracia de Dios, si no se frecuentan los sacramentos, si no se vive realmente bajo el amparo de la Madre Iglesia. Dos cosas nos fallan profundamente. La familia cristiana, que transmitía la fe casi de una manera espontánea, hoy no es capaz de educar religiosamente a sus hijos. No vamos a profundizar en el análisis, porque eso sería objeto de una conferencia entera. Pero lo que la experiencia muestra es que las familias cristianas, y algunas sinceramente cristianas, no son capaces de transmitir la fe a sus hijos. Y otra observación: el ambiente en que vivimos hoy, que hace solo 30, 40 años ayudaba a ser cristiano, hoy ayuda más bien a ser ateo, a ser pagano, a vivir completamente olvidado de Dios. Yo tengo la sensación de que los católicos españoles, ni siquiera la Iglesia oficial española, lo diré así, nos estamos dando suficientemente cuenta de la tragedia que está ocurriendo en la perversión moral de nuestra juventud, en los centros públicos, en los medios de comunicación, en muchas partes. Yo me sumo de tristeza, en la tristeza, pensando: ¿qué serán estos muchachos que tienen hoy 12, 14, 16 años? Cuando tengan 20 y tantos, 30 y tantos, ¿qué familias saldrán de aquí? ¿Qué profesionales? ¿Qué convivencia podrá salir de esta juventud tan deteriorada moralmente? No por culpa de ellos, por culpa de los adultos. Porque los chicos lo que hacen es recibir como esponjas lo que ven, lo que les venden, lo que les dicen. España, tierra de misión. Os quiero leer un texto que publicaron los obispos españoles en 1991. Un documento que se conoce poco, Orientaciones para el Apostolado Sagrado. Y dice así: todos los cristianos, más o menos lo resumo, todos los cristianos, por el hecho de su bautismo, de su confirmación, están llamados a ser evangelizadores y apóstoles. En nuestro país es fácil encontrar bautizados que no recibieron una adecuada educación en la vida de fe y que viven, de hecho, al margen de la fe de la Iglesia. Muchos no han sabido integrar dentro de una visión cristiana de la vida la nueva situación en que se encuentran. Su fe está en crisis. Otros están dominados por concepciones materialistas. En suma, la indiferencia religiosa, la secularización mental, el ateísmo práctico se extiende en todos los ambientes. Estas situaciones nada excepcionales en la mayoría de las diócesis de España obligan a orientar la acción pastoral de la Iglesia de modo que se acentúen especialmente todos aquellos aspectos de la actividad pastoral que tienden más directamente a nutrir
la fe de los creyentes, desarrollar la fe de los bautizados, que todavía mantienen algunos vínculos con la Iglesia, y suscitar la fe de los no creyentes. Todos los sectores de la Iglesia de España deben sentir la urgencia de promover el desarrollo de la fe de los que están a punto de perderla, o la han perdido ya, o de los que ya han dejado de creer, o de los que no han llegado a tener una fe consciente. Esta acción misionera de la Iglesia es imposible sin la participación activa de los seglares cristianos. 1991. Podríamos preguntarnos, ¿esta llamada de urgencia ha llegado de verdad a conmover y a transformar la organización, la vida, los proyectos pastorales de nuestras parroquias? Yo francamente creo que más bien no. Digamos ahora, ¿en qué consiste, en qué tiene que consistir una pastoral, una acción pastoral que sea realmente evangelizadora? De alguna manera genérica, todo lo que hacemos en la vida de la Iglesia es evangelizador, nos ayuda a creer, nos ayuda a vivir cristianamente. De alguna manera genérica, todo es evangelizador. Pero aquí hablamos de evangelizar en un sentido estricto. Estrictamente hablando, evangelizar es aquellas acciones pastorales expresamente orientadas a favorecer la fe, a fortalecer la fe de los creyentes o a suscitar la fe de los no creyentes. Entonces tenemos que reconocer que el trabajo ordinario de nuestras parroquias, de nuestras asociaciones, se ordena más a facilitar la vida cristiana, piadosa, de la gente ya creyente, y que, por lo menos colectivamente, nos preocupamos poco de la situación espiritual de los no creyentes. Organizamos pocas cosas pensando en ayudar a los no creyentes a oír algo del Evangelio de Jesús, a reconocer la existencia y la presencia de Dios en su vida, a vivir de acuerdo con los mandamientos o con el gran mandamiento del amor de Dios y del prójimo. Tenemos poca sensibilidad misionera para aquellos que necesitan una ayuda que les haga pasar de la incredulidad a la fe, del olvido de Dios al gozo de la vida cristiana. ¿Cómo podremos recorrer este camino? Primero nos hace falta una cosa, y es mirar a nuestros hermanos con los ojos de Jesús. A veces somos presuntuosos cuando pensamos en los no creyentes. Los juzgamos como malos, como intratables. Lo hacemos todos. Criticamos. A veces con cierto desprecio a los laicistas. Nos quejamos de ellos. Pero no
no sentimos el sentimiento fundamental de Jesús ante los pecadores, que es la compasión, la compasión. Hoy me han hecho una entrevista en televisión popular y me preguntaban, ¿qué fecha, qué sentimiento, qué actitud tenemos que tener los católicos frente a esta pretendida o caricaturesca procesión que quieren hacer, no sé, me parece que en Madrid el día del Jueves Santo? Sí, ciertamente es un proyecto, pues, si se quiere, hasta blasfemo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pensar que son muy malos? Yo me he tomado la molestia de estudiar en el Evangelio cómo son las reacciones de Jesús ante los pecadores que salieron a su encuentro, a su paso. Y he llegado a la conclusión de que el sentimiento fundamental de Jesús es la compasión. Nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete en paz, no peques más. Un no creyente, ante todo, para Jesús y para los cristianos, es un desgraciado. Además, hasta literalmente, desgraciado. No tiene la gracia de Dios. Mejor dicho, la tiene, pero no la acepta, no la conoce o no la quiere, no la disfruta. No tiene el gozo y la paz de saber que vivimos en un mundo rodeado por el amor de Dios, que vivimos flotando sobre el inmenso océano del amor de Dios que nos sostiene en la vida, que nos presenta una esperanza de vida eterna. Los que no creen en Dios son primordialmente unos desgraciados que necesitan y merecen nuestra ayuda. Así tenemos que pensar los cristianos. Y eso supone un cierto cambio de mentalidad. No es que nosotros seamos los buenos y ellos sean los malos. Eso solo Dios lo puede decir, quién es bueno y es malo. Ellos son unos desgraciados, porque por lo que sea, culpable o inculpablemente, que nosotros no somos quien para juzgarlo, solo Dios nos juzgará. Están viviendo sin el gozo de saber que hay un Dios eterno que es nuestro Padre, que nos ama, que cuida de nosotros y que nos ha preparado una morada eterna en el cielo, para que disfrutemos eternamente de su vida inmortal y gloriosa. No es una desgracia. De esa manera conseguimos dos cosas. Primero, ser caritativos, ser buenos con nuestros hermanos no creyentes. Y segundo, estimularnos a ayudarles, sentir nuestra responsabilidad. Una cosa nos falta. Los católicos españoles tenemos que sentirnos responsables de la fe de nuestros hermanos ateos. Vamos a salir un poco de ese rifirrafe permanente de la política, de la lucha entre derechas e izquierdas, que no es esa nuestra lucha. Nuestra lucha tiene que ser entre el pueblo de Dios que vive gozoso en comunión con Jesucristo y con el Padre del cielo en el Espíritu Santo, y estos pobres hermanos nuestros que por lo que sea viven al margen, viven
la oscuridad, en la tiniebla, en el error, en la noche, de no conocer ni el amor ni la esperanza de Dios. Sentir como Jesús. Según la doctrina de la Iglesia, los que no creen en Dios, los que no creen en Jesús, están en peligro de condenación eterna. Están en peligro. Nosotros no decimos ni que sí ni que no, porque no podemos juzgar, ni podemos saber nunca el grado de culpabilidad que pueda tener una persona. Lo que sí sabemos es que solo la fe en Jesucristo es camino de salvación. Y que el que culpablemente se niega a creer en Jesús, se cierra el camino de salvación. Esa es la doctrina de la Iglesia de siempre. No podemos caer en el relativismo de pensar que todo es igual. No es todo igual. Ciertamente que personas que no creen explícitamente, a lo mejor en eso son inculpables, porque les han dado unas ideas falsas, pueden ser inculpables y pueden salvarse, no lo sabemos, pero están en riesgo de acción. En cualquier caso, Dios, Jesús, merece que todos los hombres reconozcan su bondad. Si Jesús ha muerto por nosotros, no merece que todos los hombres se lo agradezcan cuanto antes. Es el amor a Dios, es el amor a Jesús lo que nos tiene que hacer misioneros. Y para ser misioneros hay un paso fundamental. Hay que salir a su encuentro. No podemos ser iglesias, parroquias, que viven solo mirando hacia adentro, organizando cosas, centenarios, aniversarios, festejos. No podemos vivir solo ensimismados. Tenemos que mirar hacia afuera y tenemos que ver cómo viven las personas que han perdido la fe, que están negando la fe, que no tienen la luz de Jesucristo para orientar su vida. ¿Cómo viven los jóvenes? No basta solo ponderar, hay que ver la píldora del día siguiente, hay que ver el número, hay que ir a ellos, hay que hacer algo para ayudarles a salir de ese error, de ese despeñadero en el que están metidos. Y eso no lo puede hacer una persona sola, eso tiene que ser obra de la comunidad. Será absolutamente imposible si no participan también los laicos, si no asumen esa tarea la comunidad entera. Vamos a enumerar una serie de cosas que sí se pueden hacer. Primero, al enunciar estas cosas quiero decir que lejos de mí el decir que en nuestras parroquias, en esta, en todas las parroquias, no se están haciendo cosas importantes y positivas y valiosas. Hacéis todos pues lo mejor que podemos, pero tenemos que pararnos a pensar y tenemos que poner primacías y tenemos que descubrir dónde tenemos una zona descubierta en donde no estamos actuando y qué es lo que conviene intensificar y dónde hay que poner gente y esfuerzo y trabajo y hasta dinero. Os digo, para una pastoral misionera, en primer lugar, hay que provocar encuentros
con la gente que no viene. La gente que no cree en Dios, que no cree en Jesús, que no cree en la Iglesia, no viene a la Iglesia. La inmensa mayoría de los jóvenes no vienen a la Iglesia. Ahora tendremos el gran acontecimiento de la Jornada Mundial de la Juventud. Perfecto, precioso. Pero al día siguiente, el 90% de los jóvenes españoles seguirán sin venir a la Iglesia, sin leer el Evangelio de Jesús, sin cumplir los mandamientos de la ley de Dios, dejándose destruir por la lujuria o por la codicia o por lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? El Papa Benedicto XVI ha hecho ese consejo para la nueva evangelización. Han hecho ya una experiencia del atrio de los gentiles en París, con varios encuentros de grupos de creyentes con no creyentes, donde se hablaba serenamente de cosas de interés común, o por lo menos de interés religioso y moral. Ojalá en España pudiéramos hacer algo parecido. Realmente no es fácil en España hoy montar un encuentro entre jóvenes católicos y jóvenes laicistas para hablar, por ejemplo, sobre la persona de Jesús, la historicidad de Jesús, el mensaje de Jesús, el valor humano de las bienaventuranzas. Pero es que vivimos en una situación de desinterés hacia todo lo importante. Hay que levantar este país de esa insensibilidad, no solamente para lo religioso, sino hasta para lo profundamente humano. Se puede hacer a escala pequeña experiencias parecidas a lo del atrio de los gentiles. En una parroquia que quiera ser misionera, tiene que haber varios equipos de visitadores que visiten a los enfermos. Sean o no sean creyentes, visitarlos amablemente, llevarles un saludo, una palabrita de cariño, el servicio que necesiten a los enfermos, a los ancianos. Hay muchos ancianos que viven solos por ahí, a los presos, a las familias que esperan un nacimiento. Luego diré por qué. Cuando los papás vienen a la parroquia a pedir el bautismo de su niño, ese encuentro tendría que ser por lo menos el tercero con la parroquia, nunca el primero. En una parroquia misionera tiene que saber en qué familia esperan un niño y tienen que ir a visitarla y a ofrecerle y a llevarle una bendición para el niño y una oracioncita a la Virgen para el niño que van a hacer y preparar el clima religioso del bautismo. Tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos en los momentos humanamente y religiosamente sensibles con la gente que sufre, con la gente que espera, con la gente que se alegra. Otra iniciativa que está al alcance de todos, lo que se llaman los puntos de encuentro. Familias cristianas que se comprometen a organizar cada mes, cada 2 meses, una reunión de amigos, siempre contando también con algunos matrimonios no creyentes, 4 o 5 matrimonios, 2 y 3 o 3 y 2, para hablar de asuntos interesantes, de la familia, de los hijos, de la educación, del trabajo, porque cuando se crea un clima de confianza entre personas razonables,
siempre surge el tema religioso. Y por ahí puede aparecer un cabo del cual luego se puede ir tirando para hacerles recorrer un camino y un itinerario, con tal de que en la parroquia ese camino esté previsto. Por medio de escritos, de impresos, de internet, se pueden multiplicar mucho las presencias, los contactos, los intercambios. Pero es indispensable que haya un grupo en la parroquia preocupado de crear oportunidades de encuentro con gente nueva. Hay que salir del iglú, hay que ir fuera de nuestras trincheras, hay que ir más allá de nuestras fronteras, hay que desembarcar en el territorio del laicismo, de los laicos, entablar relación, amistad, conversación, discusiones amables con ellos sobre los temas de religión, seguros de que la razón está de nuestra parte. Hay que perder el miedo al laicismo. No todos los temas. Hemos dicho que pastoral evangelizadora es aquella que está directamente ordenada a fortalecer o promover la fe. No todos los temas son igualmente importantes a la hora de cultivar la fe de los creyentes o de facilitar el camino hacia la fe de los no creyentes, de una familia, de un muchacho, de una muchacha, de un anciano. Os señalo estos temas que tienen que ser los temas preferidos de nuestros encuentros. A lo mejor no es prudente empezar por lo importante, pero hay que empezar por sus intereses, como decía San Ignacio, para llegar a los nuestros. ¿Y los nuestros cuáles son? Los nuestros son la persona de Jesús, la historia de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el testimonio de los apóstoles sobre Jesús, la resurrección de Jesús. Cuando en un clima de confidencialidad se habla de Jesús, nadie queda indiferente. Creen o rechazan, pero la figura de Jesús siempre resulta interpelante. Es un modelo de vida que aceptas o rechazas, te salvas o te condenas. La persona de Jesús, pero sin caricatura de Jesús, sin presentar a Jesús como el primer revolucionario, como me decía uno. Jesús fue el primer socialista. Y yo le dije, sí, pero a vosotros seguro que no os votaría. Porque hay muchas caricaturas y muchas degradaciones de la persona de Jesús. Jesús es, en primer lugar, el testigo de Dios, el Hijo de Dios, el testigo de la eternidad de Dios en nuestro mundo, el testigo de la humanidad cabal, el testigo del amor